Buenos días, estimados estudiantes de Matemáticas Generales, Grupo 6. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy, 6 de mayo del 2020. El día de hoy vamos a continuar laborando o vamos a realizar ejercicios referentes a lo que es encontrar el mínimo común múltiplo de algunas expresiones algebraicas. ¿Con qué fin se hace esto? El fin de esto simplemente es el de que ustedes adquieran destreza en encontrar el mínimo común múltiplo de algunas expresiones, como les he dicho, algebraicas, para que después las puedan aplicar en la operatoria de fracciones algebraicas. El día de hoy solamente vamos a encontrar esto que es el mínimo común múltiplo de algunos polinomios. Entonces, nos dedicamos a partir de este momento con esta situación. Entonces, todos creo que están mirando el tablero. Están mirando el tablero perfectamente. Me he cambiado ahora de posición para que no brille, ¿sí? Y por lo tanto, miren ustedes, vamos a iniciar a hallar algunos ejercicios. Entonces, iniciamos. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de las siguientes expresiones. Por ejemplo, m al cuadrado menos mn. M al cuadrado menos mn. Otra de las expresiones que vamos a encontrar, mn más n cuadrado. mn más n cuadrado. Aquí coloquemos mn más n al cuadrado. Y otra más que vamos a encontrar, m cuadrado menos n cuadrado. M cuadrado menos n cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Aquí vamos a hallar el mínimo común múltiplo de estas expresiones. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de estas expresiones. Y por lo tanto, miren ustedes como estudiantes, ¿sí?, deben notar que no es lo mismo el cuadrado de una diferencia que la diferencia de cuadrados. Ni es lo mismo cuadrado de una suma que suma de cuadrados, ¿sí? Por lo tanto, vamos aquí a mirar o a descomponer prácticamente cada expresión algebraica o cada polinomio que se les ha indicado. Hay 3 polinomios y por lo tanto vamos a hallar el mínimo común múltiplo de estas 3 expresiones. De la primera, m al cuadrado menos mn. Entonces, la primera expresión que a mí me mandan a descomponer en sus factores primos o a factorizarla mejor, para que ustedes puedan apreciar aquí. Yo tengo que analizar qué clase de factorización es en este polinomio. Entonces, miramos primero caso por caso. Ahí yo diría que es que factor común, será factor común por agrupamiento, será un trinomio cuadrado perfecto, será diferencia de cuadrados perfectos, será un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues como podemos apreciar, hay una diferencia aquí de 2 términos y por lo tanto no puedo decir yo, bueno, es una diferencia de cuadrados perfectos, pero sí tiene en cada término, ¿sí?, un factor que es común, en este caso m. Entonces m va a ser común, ¿sí?, ¿de quién? Podemos decir de quién es m, de quién es común. De m menos n. Entonces he factorizado ese polinomio.
M es factor de M menos N. Me confirman si están mirando perfectamente el tablero, por favor. Sí, profe, mira. Perfecto, listo. Entonces, ahora continuamos con la siguiente expresión. Mn más n al cuadrado. Aquí también podemos apreciar de que esa expresión nos denota que tenemos a n como factor común. Por lo tanto, n va a ser factor común de m más n. Y por último, tenemos la expresión o el polinomio m a la 2 menos n a la 2. Y aquí nos damos cuenta que m a la 2 menos n a la 2 es una diferencia de cuadrados perfectos. Y para factorizar esa diferencia de cuadrados perfectos, ya lo hemos visto anteriormente. Hemos dicho que la regla es, o esto se me va a descomponer en el producto de dos factores. El uno con la suma y el otro con la diferencia de sus raíces, es decir, tengo que extraer las raíces de cada uno de los términos. En el primer caso, la raíz de m al cuadrado sería m, y este sería el primer término de esos factores. Y en el segundo caso, el segundo término sería de n al cuadrado n. Entonces, se me convirtió en m más n por m menos n. Y por lo tanto, o en consecuencia, el mínimo común múltiplo de toda esa expresión que coloqué yo acá arriba, miren, o de esos polinomios, que ya lo descompuse, va a ser o van a ser los comunes y no comunes con su mayor exponente. Los comunes y no comunes con su mayor exponente. Por ejemplo, el m aquí no es común, solo está una vez y por lo tanto va a ir ahí. El n también. Entonces, m por n. Acá tengo m menos n y acá tengo m menos n. Ya es común, ya está en dos partes y por lo tanto escojo uno nomás de ellos, m menos n. Y acá también tengo m más n y m más n. Entonces, m más n. Ese es el mínimo común múltiplo de toda esa expresión, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si usted quiere, ¿sí? Si usted quiere, lo puede expresar de la siguiente manera. Es decir, esto va a ser igual a m por n. Y aquí, ¿qué tenemos? M menos n y m más n. Es una diferencia de cuadrados perfectos. Simplemente, si usted quiere, lo colocaría como factor de m cuadrado menos n al cuadrado. Entonces, este va a ser el mínimo común múltiplo de toda esa expresión. Es decir, m por n, factor de m cuadrado menos n al cuadrado. Miren ustedes cómo se ha encontrado el mínimo común múltiplo de todos esos polinomios o de todas esas expresiones algebraicas. Continuamos con otro ejercicio más. Perdón. Entonces, voy aquí a borrar esta parte que ya lo miramos. Profe, Sí, señor. ¿será que puede repetir la última parte? Perfecto. La última parte hablábamos, lastimosamente yo ya borré, pero se refiere ya cuando hay el mínimo común múltiplo Sí, o a la factorización en sí. mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo
habíamos dicho que era igual, el mínimo común múltiplo, habíamos dicho que era igual a m por n, factor de m más n por m menos n. ¿Sí? Ese era ¿quién? El mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque eran los comunes y no comunes con su mayor exponente. Aquí como no hay exponentes, pues ya escogimos los comunes y no comunes. M por n, factor de m más n por m menos n. Pero mire usted que aquí estas dos expresiones, m más n por m menos n, me indica que es ¿qué? Diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, esto va a ser igual a m por n, factor de m cuadrado menos n al cuadrado. Entonces, estas dos expresiones las coloqué como diferencia de cuadrados perfectos. Y ahí hemos encontrado el mínimo común múltiplo. No sé si se refería a esa parte. Sí, ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, no es cierto? sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a realizar otro ejercicio más. Entonces, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de las siguientes expresiones. A menos B al cuadrado. A menos B al cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado. A más B elevado al cuadrado. Y una más, A cuadrado más B cuadrado. Como pueden darse cuenta ustedes, hay 4 expresiones algebraicas ahí. Y por lo tanto, lo que vamos a encontrar es el mínimo común múltiplo de cada una de ellas. En el primer caso, tengo A menos B al cuadrado. A menos B al cuadrado. Si usted analiza A menos B al cuadrado, ¿qué caso de factorización sería? ¿Qué caso de factorización sería? ¿Se lo puede descomponer? Les pregunto a ustedes, A menos B elevado al cuadrado, ¿se lo puede descomponer? Desde luego que no. Y por lo tanto, me queda igual la misma expresión, A menos B elevado al cuadrado. La segunda expresión es A al cuadrado menos B al cuadrado. Ahí A cuadrado menos B al cuadrado sí es una diferencia de cuadrados perfectos. Y por lo tanto, yo puedo factorizarlo. ¿Cómo lo factorizo? Se me convierte en el producto de dos expresiones. El producto de dos expresiones. El uno con más o de dos factores y el otro con menos. De sus raíces, ¿cuál es la raíz de A a la 2? Es A. Y esta iría como primer término de los factores. Y de B cuadrado es B. Es A más B por A menos B. Ese sí lo pude, o se pudo descomponer, digámoslo así. Sí, ya se puede descomponer. El siguiente es A más B al cuadrado. A más B al cuadrado. Igual que en el primero, no puedo descomponerlo, es decir, no tiene factorización. A más B al cuadrado. Por lo tanto, me queda igual. A más B al cuadrado.
Y el último término me habla de a cuadrado más b cuadrado. Es decir, una suma de dos expresiones elevadas al cuadrado. Tampoco puedo descomponerla, por lo tanto me queda a cuadrado más b al cuadrado. Y por lo tanto, el mínimo común múltiplo de todas las expresiones. Hemos dicho que son los comunes y no comunes con su mayor exponente. Los comunes y no comunes con su mayor exponente. Por ejemplo, aquí común tenemos a más b y a más b elevado al cuadrado. ¿Cuál se escoge de los dos? A más b y a más b al cuadrado. Desde luego se escoge a más b al cuadrado. Ya tenemos esta parte, a más b elevado al cuadrado. Igual tenemos aquí a menos b al cuadrado y a menos b. Entonces se escoge a menos b elevado al cuadrado. Ya hemos desarrollado esa parte. Y por último, tendríamos, aquí tenemos a cuadrado más b cuadrado. Tendríamos, sí, a cuadrado más b cuadrado. Entonces, a cuadrado más b cuadrado. Los demás ya los escogimos, ya están ahí. Y por lo tanto, ese sería el mínimo común múltiplo. Entonces, miren ustedes que aquí tengo a más b primero, a más b y a más b al cuadrado. ¿Cuál se escoge? A más b al cuadrado, es decir, este y este. A menos b al cuadrado y a menos b, escojo a menos b al cuadrado. Y quedaba a cuadrado más b cuadrado, a cuadrado más b cuadrado. Entonces, el mínimo común múltiplo de todas esas expresiones es a más b al cuadrado por a menos b al cuadrado, factor de a cuadrado más b cuadrado. Y ese es el mínimo común múltiplo de todas esas expresiones. Hasta este momento, ¿alguna pregunta o duda que tengan con respecto a este ejercicio? ¿En el entre paréntesis de al cuadrado y menos b al cuadrado es necesario? ¿Cómo, perdón? ¿El entre paréntesis de a al cuadrado menos, más b al cuadrado es necesario? Pues porque como aquí nos queda como producto, es para dejar indicado, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. Si usted no Y le en los coloca anteriores ejercicios, miren, ¿cómo le quedaría esa expresión? Entonces, sí es importante colocarle paréntesis. A cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? y en los anteriores ejercicios. Es importante. ¿Sí? Cuando usted vea que es necesario dejarlo como producto, pues hay necesidad de dejarlo de esa manera. ¿Sí? En algunas oportunidades, pues no se necesita, ¿no? Pero pues en este caso sí es importante porque le está indicando que esto es un producto. Y para la elaboración, pues desde luego, como les he dicho, o para cuando ya empecemos con la operatoria de fracciones algebraicas, se va a dar cuenta de que sí es muy importante colocarle este paréntesis. Bueno, continuamos con otro ejercicio más. Voy a borrar, creo que no hay preguntas respecto a este ejercicio, por lo tanto, hagamos otro ejercicio más. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de las siguientes expresiones. La primera expresión, x más 1 al cubo, x más 1 al cubo, x al cubo más 1, x al cubo más 1,
x cuadrado menos 2x menos 3. X al cuadrado menos 2x menos 3. Estas tres expresiones o estos tres polinomios, vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Ustedes deben de notar ahí en esas expresiones que no es lo mismo la suma de cubos que el cubo de una suma. No es lo mismo, ¿no? Tienen que tener en cuenta esa partecita, que no es lo mismo la suma de cubos que el cubo de una suma. Eso lo miramos ya en los casos de factorización. Y miren aquí la importancia de saber factorizar. Por eso yo soy insistente y por eso hicimos esas clases de factorización. No fueron en vano, porque usted tiene que saber prácticamente desarrollar esta factorización. Bueno, entonces vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de cada una de estas expresiones. Del primero tengo x más 1 elevado al cubo. X más 1 elevado al cubo. Igual que el caso anterior, nos damos cuenta de que no es posible encontrar sus factores primos o prácticamente factorizar esa expresión. Y por lo tanto me queda igual. X más 1 al cubo. Me queda igual. En la segunda expresión, si ya tengo x al cubo más 1. X al cubo más 1. Y ahí sí ya puedo yo prácticamente mirar que es el caso, si no me equivoco, décimo de factorización. Decíamos que esto va a ser igual a extraer las raíces de cada uno de estos, la suma de cubos perfectos aquí. ¿Sí? Entonces, la raíz de x al cubo es x y de 1 es 1. Ese es el primer factor. X más 1. Como está aquí con la suma. Y acá habíamos dicho que esto va a ser igual a x a la 2, al cuadrado de la primera cantidad o de la primera raíz, menos la raíz por la otra raíz, 1 por x nos da x, y más la raíz al cubo, o sea, 1 al cubo, y 1 al cubo es 1. Entonces, ahí lo descompuse, como pueden darse cuenta, a esa expresión que es la suma de cubos perfectos. Por último, tengo esta expresión, x a la 2 menos 2x menos 3. X a la 2 menos 2x menos 3. Entonces, ahí me doy cuenta yo de que este es un trinomio, tiene tres términos, es un trinomio, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque aquí el 3 no podría sacarle la raíz, pero sí es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y su factorización, habíamos dicho que va a ser igual simplemente al producto de dos factores. De forma tal que extraigo la raíz cuadrada del primer término, en este caso de x a la 2, y ese iría como el primer término de esos factores, x y e. ¿Qué signo tiene aquí el segundo término? Es menos, por lo tanto va menos aquí. El otro sería menos por menos, me va a dar más. Ahora sí, tengo que encontrar dos números cuyo producto me dé 3 y cuya diferencia me dé 2. Muy fácil para nosotros encontrar estos porque serían el 3 y el 1. Menos por más me va a dar menos, 3 por 1, 3, menos 3 más 1 me da 1.
y ya está factorizado ese trinomio de la forma x cuadrado más bx más. Ahora sí hallamos el mínimo común múltiplo de todo esto. Hemos dicho que son los comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, el primero que podemos encontrar está aquí x más 1 al cubo, y tengo x más 1 acá, x más 1 acá. Está elevado a la 1, está elevado a la 1, entonces cojo el de mayor exponente, en este caso, x más 1 al cubo. Me quedan dos expresiones, x menos 3 y x cuadrado menos x más 1. Entonces, aquí en este caso, me daría que x menos 3 y factor de x al cuadrado menos x más. Como pueden darse cuenta, también hemos encontrado el mínimo común múltiplo de todas esas expresiones dadas al inicio. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Si se mira el tablero, ¿está bien? Por favor, ¿me contesta alguien? Sí, profe, se mira bien. Bueno, listo, perfecto. Realicemos otro ejercicio más. Entonces, vamos a borrar esta parte. Ya saben que si quieren volver a ver la clase, pues no hay ningún problema, puesto que esto queda grabado y yo con mucho gusto les subo el link de la grabación para que puedan mirar la clase las veces que ustedes quieran. Veamos a ver este ejercicio más, a ver. Veámoslo. Y veamos este, x menos y al cubo, x menos y al cubo, x a la 3 menos y a la 3, x a la 3 menos x y a la 2, y a la 2 más x a la 2 y más x a la 2y menos y a la 3 y a la 3. Y una última expresión, que no me alcanza ya, la voy a colocar aquí, que sería 3a cuadrado x. 3a cuadrado x más 3a cuadrado y. Como pueden darse cuenta, hay 4 expresiones y por lo tanto vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, estimados estudiantes, deben notar que no es lo mismo el cubo de una diferencia que diferencia de cubos. El cubo de una diferencia que diferencia de cubos en el primero y en el segundo polinomio. No es lo mismo una diferencia al cubo que una diferencia de cubos perfectos. Entonces, primero, para hallar el mínimo común múltiplo de cada una de esas expresiones, tomamos el primer polinomio, en este caso x menos y, elevado al cubo, la primera expresión. Igual que en los casos anteriores, no existe caso de factorización, no puedo descomponerlo y me queda la misma expresión, x menos y. La segunda, sí, es x a la 3 menos y a la 3.
ahí sí es una diferencia de cubos perfectos. Una diferencia de cubos perfectos. Por lo tanto, esto se me convierte, extraigo la raíz de cada uno, la raíz cúbica de cada uno. Como es diferencia, este va a ser el primer factor. X menos Y. Es decir, la raíz. Y acá ya sabemos que todo va a ser positivo. Todo va a ser positivo. Y me quedaría X al cuadrado más el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Profe, ahí cuando es positivo se intercala, ¿no? Cuando es positivo el primero, los demás sí son signos intercalados. Positivo, negativo, positivo. ¿Sí? En ese caso, como es una diferencia, vea, todos los signos de acá van ¿qué? Positivos. ¿Sí? No se olviden de esa regla que yo ya la enuncié cuando miramos ese caso de factorización. Ahora sí veamos este otro caso. A ver, x a la 3 menos x y a la 2. Voy a borrar acá para que me quede más espacio. X a la 3 menos xy más x a la 2y menos y a la 3. Entonces, aquí, miren ustedes, x a la 3 menos xy más x a la 2y y a la 3. Me doy cuenta de que este es un polinomio y que yo lo puedo factorizar como factor común por agrupamiento. ¿Cómo? Agrupando los dos primeros, ¿sí? Y el término tercero y el cuarto. Entonces, pues... Profe, yo creo que le hace falta el exponente al segundo término, al menos xy a la 2. X, sí, me falta aquí al cuadrado, perdón. ¿Y sal? Ahí. Más x a la 2y menos y a la 3. Gracias, Marilyn. Sí, nos faltaba ese 2 ahí. Entonces, factoricémoslo. Factoricemos ahí. ¿Sí? ¿Qué vamos a factorizar? De los dos primeros términos, podemos factorizar un x. ¿Verdad? Tomo estos dos primeros y factor común sería x, factor común de x al cuadrado menos y al cuadrado. Más. Ahora sí tomemos estos dos términos de aquí. X a la 2y y y al cubo. ¿Sí? Entonces, ahí factor común sería ¿cuál? El y. Y factor común de x a la 2 menos y al cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto, podemos decir que esto es igual aquí a x más y factor de x a la 2 menos y a la 2. X más y, ¿sí? X más y factor de x a la 2 menos y a la 2. Pero x a la 2 más y a la 2 es una diferencia de cuadrados perfectos. Esto va a ser igual a x más y. Y aquí tendría yo el producto de dos factores, el uno con la suma y el otro con la diferencia de sus raíces, x más y x menos y.
Por lo tanto, esto va a ser igual a x más y. Por x más y nos quedaría x más y al cuadrado por x menos y. Este es el tercer polinomio que nosotros lo hemos descompuesto. Utilicemos un marcador diferente. Ahora sí hallamos, ¿sí?, el cuarto polinomio, que sería igual a 3a cuadrado x más 3a cuadrado y, que sería el último aquí. Nos damos cuenta que es factor común. ¿Cuál es el factor común? 3a cuadrado, ¿factor de quién? De x más y. Entonces, aquí voy a colocar que este se me convirtió en esta parte de aquí. Este tercer polinomio se me convirtió en este de aquí. Este segundo es este de aquí. Y este primero de aquí. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de todas esas expresiones algebraicas o polinomios va a ser igual, primero, los comunes y no comunes. En este caso, con su mayor exponente, 3a al cuadrado. Tengo x más y tengo x más y al cuadrado. Por lo tanto, escojo ¿cuál? X más y al cuadrado. X más y al cuadrado. Por, tengo x menos y. Tengo x menos y y tengo x menos y al cubo. Escojo x menos y elevado al cubo. Y por último me quedaría esta expresión que quedó sola acá, x a la 2 más xy más y a la 2. Entonces, miren ustedes que todo esto sería que el mínimo común múltiplo de todas esas expresiones. Como pueden darse cuenta, no existe dificultad alguna. Entonces, el día de hoy les subiré algunos ejercicios. Les propondré, ya este es el tema 2, porque acaso ayer les subí el link en la plataforma como tema 2. Ahí tienen que encontrar ustedes ese tema 2. No sé si alguna pregunta o simplemente se dedican ya a hacer algunos ejercicios. Si gustan o si tienen alguna duda con respecto a esta parte, a esta partecita que es tan importante para el desarrollo de, como les había dicho, el desarrollo de nuestro trabajo en lo que va a ser fracciones algebraicas. Entonces, yo con mucho gusto los escucho. Y si no, como les digo, el día de hoy les voy a subir unos ejercicios para que empiecen a trabajarlos en la plataforma. Le agradecería a Marilyn, por favor, nuevamente, ya me ha servido muchísimo como representante de ustedes. Y le agradezco mucho a ella porque es la que ha estado pendiente de todo el curso en cuanto a la comunicación con ustedes. Por favor, Marilyn, me envías nuevamente a mi correo la asistencia del día de hoy, como siempre lo haces, y de antemano, como te digo, te agradezco muchísimo. Entonces, por favor, Marilyn. ¿Listo? Bueno, profe. Muchas gracias, Marilyn. ¿Algo más o alguien quiere intervenir? ¿Hoy sube los ejercicios? ¿Cómo, perdón? ¿Hoy sube los ejercicios? Sí, yo, si Dios lo permite, en la tarde les estoy subiendo esos ejercicios para que ustedes los desarrollen con referencia a encontrar el mínimo común múltiplo. La semana que viene, o sea, si Dios lo permite, el día martes,
vamos a mirar ya lo que es fracciones algebraicas y la aplicación de esto. Casualmente tienen que saber muy bien hallar el mínimo común múltiplo para poder desarrollar fracciones algebraicas. El día martes iniciamos con esa parte de lo que es fracciones algebraicas y desde luego pues con ejercicios que es lo que me interesa que ustedes lo sepan desarrollar perfectamente. ¿Sí? Si no hay nada más, pues yo cerraría o finalizaría la sesión del día de hoy y lo que me interesaba es de que entiendan cómo se halla el mínimo común múltiplo de esos polinomios, porque eso va a ser lo que nosotros vamos a necesitar, como les digo nuevamente, al encontrar o al operar con fracciones algebraicas. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Nada. Devolviéndonos al ejercicio, ¿A cuál ejercicio? al que acabo de hacer. Ajá, si me Y en devuelvo. la parte de x a la 3 menos y a la 3. A ver, permítame, yo nuevamente me paro acá y miramos cuál ejercicio o la duda que tenga usted. ¿Cuál, perdón? ¿Esta de aquí? Eso. Ahí en el segundo factor da x al cuadrado menos xy más y al cuadrado, ¿verdad? No, es x al cuadrado porque todos son positivos, porque como este es negativo, x menos y, no se olvide esto. Todos estos signos van a ir al positivo, entonces vea, este es más, tal vez no sé si se mira ya, este es más también. Vale, pero entonces ese factor no se lo puede factorizar más. Este de acá no, pues ¿cómo lo factorizaría? X a la 2 más xy más y al cuadrado. No se puede. X a la 2 más xy más y no se puede. Te diría diferencia de cuadrados perfectos, pero no es. Perdón, trinomio cuadrado perfecto, no es trinomio cuadrado perfecto. Si usted lo hace por adición y sustracción, tampoco. ¿Sí? Volvería a lo mismo. Entonces, es una diferencia de cubos perfectos y su factorización es esta, como lo vimos anteriormente. Ahí Ya, un gracias. poquito de duda, yo le sugiero o le recomiendo de que mire o repase ese caso de factorización que ya lo miramos anteriormente. ¿Sí? ¿Algo más? No. Bueno, entonces por hoy terminamos nuestra sesión. Les agradezco mucho que hayan estado ya 24 estudiantes el día de hoy. Eso me demuestra de que si tienen interés, de que estamos trabajando de la mejor manera, pues dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Pero pues vamos bien, que es lo importante. En todo caso, les deseo un feliz día, jóvenes, a todos. Cuídense, permanezcan en sus casas y confiando en Dios vamos a salir de esto. Entonces, para todos les deseo un feliz día. Brian, ¿quiere decir alguna cosa? Gracias, profe. Sí, vea, profe, por ejemplo, digamos, yo ya tengo hecho algunos ejercicios pues de la otra vez que nos dejó, los de ahora no los he podido hacer, pero digamos, no los puedo subir yo a COES. Los anteriores ejercicios, el primer ejercicio que usted dejó, sí se lo podía subir a COES, y estos ejercicios que usted subió ahora no se los puede subir. A ver, Entonces, déjeme revisar, por favor, la plataforma, a ver qué pasa. De pronto no he habilitado yo de que ustedes suban esos ejercicios. Entonces, gracias a Brian, ¿era el que me hablaba? sí, profe. Brian, déjeme, en esta mañana yo reviso la plataforma, de pronto digamos, no he activado de que ustedes suban esos trabajos a la plataforma. Entonces, permítame, por favor, yo reviso y yo creo que en la tarde ya esté solucionado para que usted pueda subir los ejercicios a la plataforma. Bueno, muchas gracias, profe. Bien, muchas gracias, Brian, a usted. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, feliz día para todos, muchachos. Lo mismo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. profe. Hasta luego. Gracias, Gracias a todos. profe.
Gracias, profe. Hasta luego, que esté muy bien.